Génesis 38, dice la escritura: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba ¿cómo? Tamar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, gracias por esta palabra. Santifícanos en tu palabra es verdad, Señor. Que mientras somos expuestos a la Escritura, ella obre en nuestros corazones. Que el Evangelio de Jesucristo sea predicado, Señor, a través de este pasaje de la historia de Judá y Tamar, Señor. Que podamos encontrar a Cristo en el texto y que podamos exaltar tu nombre esta mañana. Te doy gracias por el privilegio que tengo de predicar a mis hermanos, Señor, y te pido, háblanos como congregación. Habla a cada creyente esta mañana en el poder de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Algunos pasajes de la Biblia. Vamos primero al tema: gracia en medio del pecado. Gracia en medio del pecado. Algunos pasajes de la Biblia son difíciles de predicar, ¿sí sabía? Este es uno de ellos, donde usted lo lee y usted dice, ¿qué tiene que ver con la historia de José? Estamos en una serie bíblica que se llama La historia de ¿quién? De José. Pero el autor se desvía y se desvía bastante. Pareciera que no tiene nada que encajar con la vida de José. Pero recuerden que Judá es ¿qué? Un hermano ¿de quién? De José. Este pasaje, muchos pastores o predicadores lo pasan por alto. Es decir, pasan del 37 al 39 porque en el 39 continúa la historia donde quedamos hace 8 días. Pero tenemos que interrumpir con este pasaje para darnos cuenta cómo la Escritura es tan perfecta y cómo nos habla tan especialmente el Evangelio en este pasaje. Vamos mirando la secuencia de la vida de José y de la familia de Jacob. Y nos damos cuenta que ha sido una familia un poco especial, ¿no? Ya hemos recorrido bastantes años, llevamos muchos años en la serie predicando y predicando, y ahora vamos a mirar la vida de un hombre llamado ¿qué? Judá. Este capítulo evidencia varias cosas. Una, la decadencia espiritual de la familia de Jacob. ¿Cómo la decadencia ha llegado allí? La pregunta es, ¿por qué está este capítulo en la historia que interrumpe lo que venimos hablando de José? La respuesta la vamos a encontrar ahora más adelante. Aquí nos muestra el entorno donde vivía la familia, sus alrededores cómo eran y cómo Dios está preparando a la nación de Israel para deportarla a Egipto. Él está preparando el cumplimiento de su promesa. Acompáñeme a Génesis 15:13 para ubicarnos. Génesis 15:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuántos años? 400 años. Van para allá, van para Egipto. Poco a poco van para allá ellos en este pasaje. Este capítulo registra el pecado de Judá y el pecado de Tamar, su nuera. El autor interrumpe el suceso de José para dejarnos una expectativa, para dejarnos pensando y también para mostrar que pasó un tiempo, porque habla de los hijos de Judá que crecen y mueren. En este capítulo pasan 20 años. Si lo hacemos cronológicamente, quiere decir que José estaba ¿dónde? En Egipto. Y ya habían pasado los 7 años de hambre, de abundancia, y iban a empezar los 7 años de ¿qué? De escasez. Él está allá y Judá está acá, en otro lado, en otra historia. Es paralela la historia entre Judá y José.
El capítulo muestra la depravación total del hombre, también muestra la soberanía de Dios en escoger lo vil. A Dios le encanta lo vil, ¿sí sabía? No porque sea vil, sino porque Él hace de lo vil algo ¿qué? Valioso, algo precioso. Finalmente nos muestra la gracia soberana de Dios obrando al permitir que de la descendencia de Judá naciese nuestro Salvador Jesucristo el Mesías. Es impresionante. Algunos predicadores le ponen a este sermón el título La gracia escandalosa o la escandalosa gracia de Dios, porque es impresionante ver la gracia en medio de tanto pecado. Pero ese es nuestro Dios misericordioso. Envía su gracia en medio de ¿qué? De tanto pecado. Vamos a ver la historia muy apasionante. Dios ministró mi corazón de una manera tremenda porque nunca pensé encontrar en ese pasaje todo lo que vamos a encontrar. Espero que el Señor también lo haga con su vida esta mañana. Primero vamos a ver el inicio de la caída de Judá, desde el versículo 1 al versículo 5, el inicio de la caída de Judá. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba ¿qué? Ira, perdón. No vamos a decir que este pasaje es la continuación de José, no, es absolutamente suelto. Aquí no vamos a hablar en ningún momento de José. Vamos a ver la vida del hermano de José que se llama ¿cómo? Judá. Nos apartamos de un sermón de la historia de José para ver el corazón del hijo de Lea. ¿Se acuerdan? Sí, estamos ubicados, todos han venido en la serie de Génesis. Este es Judá, hijo de Lea, la esposa aborrecida, llamado Alabanza. Él se llama ¿cómo? Alabanza. Porque su madre aceptó su completa dependencia de Dios. Cuando él nace, dice la Biblia, su madre que alabó a Dios. Y ella aceptó la dependencia de Dios y el alejamiento de Jacob. El primer incidente registrado en la vida de Judá es de engaño y asesinato. Él y sus hermanos, dirigidos por los hijos mayores Simeón y Leví, engañan a los hijos de Siquén para que sean circuncidados. Él participó de la masacre de Siquén, ¿se acuerdan? Él participó de esa. También participó de la venta de su hermano y engañó a su padre. Entonces tenemos antecedentes de un personaje especial. Pero usted no se imagina lo que el Señor va a hacer con él. Así como usted es especial y usted no se imagina lo que el Señor puede hacer con usted o conmigo. Ese es el mismo Judá del cual desciende el león de la tribu de Judá. Es impresionante que descienda de ese estirpe, de ese hombre. Es el mismo que trató de salvar a José, pero luego vio una oportunidad comercial y la aprovechó, pasando por alto a su hermano. A veces pensamos que separándonos del lugar correcto, escuche, vamos a encontrar algo bueno. Lea el versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. ¿De quién se apartó? De sus hermanos. Escuche. Independiente que sea la familia recontravendecida, es la familia de Dios. ¿Sí me explico? Es el lugar de la promesa, es el lugar que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y es mejor estar allá que en cualquier otra parte. ¿Y Judá qué dice? Se apartó de sus hermanos. Ahí comenzó su declive, ahí comienza su proceso de irse separando de Dios como el hombre del Salmo 1. Vamos a mirar el Salmo 1 metido en el corazón ¿de quién? De Judá. Usted ya se lo sabe. La tierra donde estaba su padre y sus hermanos es la tierra prometida. Es el lugar donde se levantan los altares, es el lugar donde Dios restaura, es el lugar donde Dios está haciendo la obra en la familia de Israel, en este caso Jacob. Escuche, Judá está siguiendo los pasos de Lot. Sodoma y Gomorra, el Sodoma y el Gomorra de Judá fue separarse de la familia, fue Canaán, porque duró 20 años separado de su familia. Mire lo que dice ahí. Aconteció en aquel tiempo, les repito, que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Aparece un personaje que es terrible. Es de esos malos consejeros que usted tiene.
Es de esos amigos, de esos familiares que todo el tiempo le están aconsejando que usted no está haciendo lo correcto en la iglesia, que usted que hace acá metido, que usted debe tener otra vida. Adulam, el adulamita se llamaba como Ira. Ese es el manager de Judá. Ese es el consejero de Judá. Él está pegado a Judá todo el tiempo y usted lo va a notar en la historia que en todo lado va a aparecer. Aparece hasta en la sopa de Judá, dicen, ¿sí? Aparece ahí pegado a toda hora. El asunto, escuche, es que se apartó de sus hermanos y que no lo hizo de manera correcta, sino que se unió en un yugo desigual. El yugo desigual no es solo casarse mal. El yugo desigual son esas malas amistades que te quieren separar, sea el que sea. Si es un padre que te quiere separar de Cristo, ese es un yugo desigual. Si es una mamá, igual, lo siento, es un yugo desigual. Sea el que sea, que te quiera separar de Cristo, ¿es qué? Un yugo desigual. Versículo 2. Vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Tomó una mujer que no era de su pueblo, con la cual formó una familia, según los versículos 3 al 5. Nos dice que esta mujer se llamaba Súa y le dio ¿qué? 3 hijos. No nombra el papá, no nombra a nadie. Versículo 3 dice que ella concibió y dio a luz y llamó su nombre volvió a tener otro hijo y su hijo se llamaba como Onán, y luego volvió a concebir otro hijo y ese hijo se llamaba Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Ese es el principio de la decadencia del hombre llamado Judá. ¿Cómo comenzó? Separándose de sus hermanos, consiguiendo una mujer y formando una ¿qué? Familia. Eso tardó unos años, son 3 hijos, ¿sí? El proceso de 5 versículos, pero hay 3 hijos. Rápido van pasando los años en este pasaje. Segundo punto, el pecado de los hijos de Judá, versículos 6 al 11. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba como Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Continuamos nuestro relato ahora en la familia de Judá, del patriarca. Él es un patriarca, acuérdense. Los 12 hijos del patriarca son 12 ¿qué? Patriarcas de Israel. Ellos son una nación, cada uno es un pueblo. Nunca se le olvide eso. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Judá, el patriarca, el que es la simiente, donde va a venir la simiente de ¿quién? De Cristo. Su nombre es ¿qué? Alabanza. Pero yo no veo que haya adorado. O sea, por ahora no hace honor a su nombre en nada. Versículo 6, fue Judá quien tomó la esposa. Escuche, Judá tomó la esposa para su hijo, no fue su hijo. Igual que Abraham tomó una esposa para ¿quién? Para Isaac. Y era una costumbre de la época que los hombres dijeran, yo te consigo la esposa, no te preocupes. Y buscaban una esposa para sus hijos. Eso era parte de la cultura. Vemos que comienza a recibir consecuencias de su pecado. Se apartó de sus hermanos, se consiguió un consejero equivocado y empieza a recibir consecuencias de su pecado. Versículo 7, primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. ¿Cuántos sabían que Dios mata personas y todavía lo hace? Dijo un predicador, hay gente que se muere y hay otros que Dios los mata. Es cierto. La Biblia registra versículos exactos donde dice que Dios le quitó la vida, no que se murió porque era el tiempo de morirse. A Saúl Dios le quitó la vida también. A este hombre llamado Dios le quitó la vida. Pero dice ¿por qué? Fue malo ante los ojos de Jehová, versículo 7, ¿fue qué? Malo. No especifica el pecado, pero créame que Dios sabe que un hombre es ¿qué? Malo. Dios sabe que él era malo y lo cortó, podríamos decir. Es la primera vez en la Biblia que se encuentra un registro que Dios le quita la vida a alguien. Hasta ahí no le había quitado la vida a nadie, directamente el Señor. Judá casó a su primogénito con Tamar, el cual murió por la mano de Dios. Luego Onán, el segundo hijo, también fue malo y también Dios le quitó la vida. Versículo 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano,
vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Tenemos que hablarlo con palabras como son. El semen de él no entraba a la mujer, caía afuera y no engendraba hijos. ¿Por qué? Porque no quería darle bendición a la familia. Su egoísmo, era un hombre egoísta, Onán, y Dios, ¿qué dice? También lo quita, de una vez lo saca de proceso. Dios está interviniendo en la vida de Judá y en la vida de Tamar. Dios toma a los creyentes del mundo del pecado usando circunstancias difíciles solo con el fin de mostrar ¿qué? Su gracia. Dios va a intervenir en esta familia. Judá ya está recibiendo consecuencias. ¿Cuántos hijos han muerto? 2. Vamos siguiendo. Versículo 11. Perdón, dice versículo 10. Desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también ¿qué? Le quitó la vida. Directo. Dios le quita la vida a 2 hijos ¿de quién? De Judá. Versículo 11, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Aquí empieza la decadencia de Judá. Aquí empieza este hombre a pervertir más su corazón, porque ya lleva varios años separado ¿de dónde? De sus hermanos. ¿Separado de dónde? De la casa de Dios. ¿Separado de dónde? Del lugar de bendición. Y entre usted está más separado, más se va endureciendo su corazón. Mire lo que hizo. Vamos a ver lo que hizo en el versículo 11. Tamar significa palmera. Vamos a centrarnos en la palmera, en ella. Una mujer fructífera que ha caído en manos de un hombre con una herencia de engaño como su padre. Judá tiene una herencia de engaño como su padre. Judá le está diciendo que se devuelva a la casa de su padre, léalo en el versículo 11, lo cual era una vergüenza para una mujer. La palmera fructífera ha perdido su valor. Judá la engañó porque podía haberla dejado en su casa mientras crecía su hijo menor. Pero Judá la engaña y le dice, quédate viuda en casa de tu padre. Él no podía hacer eso. Él tenía que dejarla en su casa, mantenerla, sustentarla hasta que su hijo creciera, darle su hijo por esposo y crear una ¿qué? Descendencia. Está en juego la descendencia real. Está en juego la descendencia ¿de quién? Del Mesías. Y cuando está en juego la descendencia del Mesías, Dios obra de maneras ¿qué? Poderosas. E interviene en la vida de este par. Judá juzgó a Tamar. Escuche lo que dice ahí. Mire lo que dice. Dice, vete a la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo, porque no sea que también se muere. O sea, le dije, usted es una matadora de hombres. Ya me ha matado 2. Y la Biblia, ¿qué dice? ¿Quién le quitó los hijos a Judá? Dios. Y él echa la culpa ¿a quién? A Tamar. Esto es confrontante. Porque nosotros le echamos la culpa a la gente de muchas cosas sin saber que Dios está quebrantando el corazón del creyente. Dios está formando el corazón de él, de Judá y de Tamar. Ella en otras palabras le dijo, tú eres una matahombres, vete para donde tu papá y luego miramos. Yo no voy a exponer a mi otro hijo a que se case con usted porque ya se me murieron 2. Eso fue lo que le dijo. Le echó la culpa a ella de algo que Dios hizo debido al pecado personal de Judá. Dios está tratando al patriarca. Antes de pasar por alto otro punto, antes de pasar al otro punto, vamos a recordar que en la ley se hablaba del levirato. Vemos que aquí se practicaba. Deuteronomio 25, para que usted entienda un poquito más este pasaje, tiene que ir a Deuteronomio 25. El levirato era una ley que decía que cuando una mujer perdía a su esposo, el hermano debía casarse con ella. Si no tenía hermanos, alguien cercano, el pariente más cercano tenía que redimirla. Lo vemos en Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Vos la redimió porque era el pariente más cercano del difunto. Deuteronomio 25 del 5 al 10 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extranjero, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Por eso mató a Onán, porque no quiso bendecir a su hermano. ¿Escucha la frase? Mató a Onán porque no quiso bendecir ¿a quién? A su hermano.
Por eso hay que bendecir a los hermanos, siempre. ¿Quiénes son los hermanos? La iglesia. Es un argumento que a veces tenemos. El primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Eso era lo que no quería Onán, él no quería eso. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, escuche, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. ¿Sí ve? Había una maldición sobre Onán y sobre el otro, porque no querían edificar. El mismo Judá está cayendo en lo mismo, el mismo padre está cayendo en lo mismo. Se le dará a este nombre en Israel, la casa del ¿qué? Del descalzado. El cuñado debía redimir, los cuñados no quisieron, Dios obró y Dios mató a los cuñados, y la historia ¿qué? Continúa, la historia sigue. Tercero, Dios usa una extraña justiciera. ¿Cuál es esa extraña justiciera? Diga: la palmera. Tamar, la palmera. Una palmera siempre es ¿qué? Hermosa, fructífera. ¿A quién le gustan las palmeras? Se va al mar y esas palmeras adornan. Las palmeras tienen la capacidad de doblarse hasta el suelo y no partirse, vuelve y se levanta. Ella es una palmera, y lo vamos a ver cómo Dios usa a esta mujer para una lección muy tremenda para la vida de Judá y para nosotros. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, si quiere leerlo con un interés especial, léalo porque ahí está su familia. Bueno, ellos son su familia y ellos son mi familia. Por eso es tan interesante leerlo desde ese punto de vista. Dios usa una extraña justiciera, versículo 12 al 23. Aquí está todo el centro del mensaje. Versículo 12. Pasaron muchos días. ¿Cuántos? Muchos. Hasta que el chinito creció, ¿sí? O sea, porque era pequeño, no lo podían dar de esposo. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. ¿El suegro queda qué? Viudo. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timad, él y ¿quién? Vamos a la lectura, siempre vaya ahí para que ustedes se enfoquen. ¿Y su amigo qué? Bendición, pongámosle. Vamos a ponerle bendición en este pasaje. ¿Su amigo qué? Bendición. Siempre pegado ahí. La decadencia sigue. El patriarca no ha llegado al fondo. Escuche, va a llegar al fondo. Algunos necesitan llegar al fondo para entender que Dios los ama y que los ha salvado y que la gracia es preciosa, que la gracia es hermosa. Ese es el caso de Judá. Él va a llegar a lo más vil, a lo más bajo. Pasaron muchos días, murió la esposa de Judá. Dice: Judá se consoló y subía a los trasquiladores. Acuérdese que los trasquiladores de ovejas era una fiesta. Ya lo vimos antes cuando Labán se fue por allá a trasquilar las ovejas y Jacob aprovechó y se voló 3 días por allá. Era una fiesta donde se reunían los pastores a eso, sencillamente, ¿a qué? A trasquilar ovejas, a hablar, a comer, a disfrutar. Era un tiempo de reunión entre muchos pastores de la época. No se dice el nombre de su esposa, solo que era hija de Súa, un cananeo. Y allí va Judá descendiendo cada día más al pecado. Judá es la antítesis del Salmo 1. Acompáñenme al Salmo 1. Judá es la antítesis del Salmo 1. ¿Qué es una antítesis? Lo contrario del Salmo 1. Acompáñenme ahí por favor al Salmo 1. Judá anduvo en consejo de malos. ¿Con quién? Con Hirá. Ese adulamita es un problema para él. Siempre lo acompaña en lo malo. Siempre lo va a acompañar. Judá estuvo en camino de pecadores. Estaba en la casa de sus hermanos y se fue al camino de ¿qué? De pecadores. Judá se sienta en silla de escarnecedores, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Él es el hombre del Salmo 1, pero al contrario. Él no es el hombre temeroso en ese momento.
Versículo dice, su esposa ha muerto y él va a consolarse a la fiesta. El trasquilar ovejas era una actividad. Versículo 13. Fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat, perdón. ¿A trasquilar qué? Sus ovejas. La noticia que Judá subía a la fiesta, alguien le da aviso a Tamar. Siempre hay mensajeros, acuérdense que siempre hay chismosos en todo lado. Alguien toma el recado y se pilas, viene su suegro. Va a subir, está abajo, quiere decir. O sea, es un terreno que tiene que subir a Timnat, dice. Alguien le da aviso a Tamar. ¿Quién le avisó? No sabemos. La Biblia a veces no registra ciertos pecadores, a veces no los registra. Pero sabemos que ella quiere descendencia. Ella es una palmera. Y la palmera quiere fruto. Siempre lo ha querido. Está dispuesta a que le den 7 hermanos si es necesario hasta que tenga un hijo. Ella no le importa cuántos hermanos tengan que morir. Ella no es culpable de eso. Ella sabía, mire, ella sabía que esa familia era especial. Ella sabía que esa familia era la familia de ¿quién? De Dios. Ella sabía que había una promesa sobre Jacob y sobre la descendencia de ¿quién? De Jacob. Ella lo sabía. Ella quiere descendencia. Versículo 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no le era dada, ella no era dada por él, a él, por mujer. Tamar idea un plan en el cual el pecado está presente, escuche. Ignorando que la gracia de Dios es superior al pecado, por eso el tema se llama la gracia en medio del pecado. La manera como lo hizo no puede ser aplaudida. El verso nos dice que el hijo menor de Judá, Sela, había crecido y este no había vuelto a hablar con Tamar para cumplir su deber. ¿Dónde la dejó? En la casa del papá. Pasaron años, dice ahí, muchos años, quizás 10, 15 años. El muchacho ya era un hombre, podría procrear. Ella era más adulta. Ya ella está en otra edad, pero aún ella tiene fe. Aún ella tiene la esperanza de hallar bendición. Se disfrazó de tal manera que Judá la viera como prostituta. Ella sabía que eso atraería a su suegro. Ella conocía a su suegrito. Sabía qué clase de hombre era. Eso nos da así unas cosas que averiguar e indagar. Es que Judá era inmoral y la nuera lo sabía. Ella sabía que al verla él la iba a desear. ¿Por qué lo sabía? Ella había vivido con él. ¿Sí ve? Son detalles que no vemos en la escritura. Pero hay que estar pendiente con los hombres. La inmoralidad se nota en los hombres. Y él era inmoral. Versículo 15. Aclaro algo aquí. Que ella, versículo 15, perdón, 14. Ella se disfraza, ella no es una prostituta, aclaramos, porque a muchos la juzgan como prostituta. No, ella no era prostituta. Ella se disfrazó, era una viuda que estaba guardada en la casa de su padre durante muchos años y ella idea un plan que no es un plan que Dios apruebe, pero ella no es una prostituta, es una viuda que se disfraza de prostituta, hay que aclarar eso. La vio Judá, versículo 15, y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. En todo caso, tampoco es la mujer más santa del mundo, porque conocía cómo se vestían, ¿quién? Las prostitutas. Y se disfrazó. Se puso el velo, lo usaban, listo. Ella, ¿para qué usaban el velo? Para que no le vieran la cara, para no ser avergonzadas. Las prostitutas usaban eso para que no fueran avergonzadas. Judá desea, escuche, Judá la vio, Judá la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Judá la desea con solo verla, la ve y ve una mujer ramera y él la desea. Proverbios 6:26. Este me gusta, tengo que leerlo porque no podemos seguir sin entender esa historia. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. A causa de la mujer ramera, él la ve, él cree que es una ramera, él la desea inmediatamente.
los ojos de Judá están sin protección, la palabra de Dios no está en Judá. ¿Está qué? Expuesto. Desde el día que salió de la casa de sus hermanos, ¿qué? Se expuso. Desde ese día sus ojos están sin protección. Los ojos son las ventanas del alma y la avenida de la tentación al mismo tiempo. No solo con el pecado sexual, iglesia, no nos equivoquemos. Con cualquier tipo de pecado lo codiciamos primero. Carro, casa, beca, carrera, viaje, lo que sea. Todo es un deseo pecaminoso primero. Por eso el autor a los hebreos nos manda a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted quita los ojos de Jesús, pone los ojos ¿dónde? En el pecado, en algo que lo puede sacar del propósito. El ojo es la lámpara del cuerpo, dice Mateo, y si nuestros ojos están sucios, así está nuestra vida. Así pasó con el hombre más sabio, Salomón, y así pasó con el hombre más fuerte, Sansón. El hombre más sabio cayó en el pecado inmoral y el hombre más fuerte cayó en el pecado ¿qué? Inmoral. ¿Por qué Judá no iba a caer? No es el más sabio y no es el ¿qué? Más fuerte. Nuestro lema y oración debe ser la que dice en el Salmo 119, 18. Acompáñeme ahí, por favor. Ese debe ser nuestro lema. El 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas ¿de qué? De tu ley. Abre mis ojos para que mis ojos no sean engañados. Versículo 16 del pasaje de hoy. Se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era la nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Judá toma la iniciativa. ¿Sí ve? Es Judá. Ya sabía hacerlo, ya sabía cómo negociar con la prostituta. Tamar no está interesada en nada, solo quiere exponer la injusticia de Judá. La intención de Tamar no es otra que mostrar que Judá es un hombre injusto. ¿Por qué? Porque no le ha dado a Sela. Porque ella ya creció y ella desea una familia y tiene derecho legalmente en la cultura y él no ha hecho lo que debe hacer. Ella quiere exponer esa parte. Tamar le pide que le dé algo. Su interés no es monetario, ella quiere asegurarse que lo va a volver a ver. Mire lo que dice aquí versículo 16. Se apartó del camino hacia ella, le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Mire la respuesta de Judá. Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, y ella le dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Antes de pasar al siguiente verso, ofrece un cabrito. Para ella eso no es importante, ella dice, no me interesa eso, deme una prenda, algo, yo quiero tener algo. ¿Cuál era la intención? Volver a verlo, confrontarlo. Él no se imaginaba lo que estaba pasando. Recordemos que no era una prostituta, se ha disfrazado de prostituta. Ella quiere que se cumpla lo que demanda la ley para ella, las costumbres de la época. Ella pide una prenda, algo personal, algo de Judá. Ella no quiere un cabrito. En Jueces, el precio para una prostituta era un cabrito, lo dice la Biblia. Otro hombre llamado Sansón pagó un cabrito por una mujer. Ese era el precio. O sea que el señor Judá conocía el precio. O sea que no era la primera vez que él hacía eso. Había una frase que me impactó estudiando y dice que los pecados, las virtudes de los hombres son públicas y los pecados son ¿qué? Secretos. Nosotros tenemos muchos pecados secretos, iglesia, todos los que estamos acá. Cuando hablo de los hombres no hablo de Judá, del varón, sino de los seres humanos. Es fácil elogiar las virtudes de alguien, pero es difícil conocer el pecado de las personas. Está escondido en el corazón, está anclado en el corazón. ¿Sabe quién lo puede sacar? El Señor. Y para eso utiliza una justiciera llamada ¿qué? Tamar. Versículo 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. El patriarca pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Tamar le pide tres cosas, le dice tu sello, tu cordón
tu báculo. El sello era una piedra cilíndrica que llevaba en el cuello un cordón y llevaba la piedra en el cuello y representaba a los hombres importantes. Esa era la piedra, el sello, eso era algo que identificaba, era individual, no habían dos iguales, única. Era su cédula, su root, su identificación. Escuche, era su insignia, su marca personal. El báculo era un símbolo de autoridad, de donde se traduce la palabra vara, y tenía un uso práctico en el trabajo de un pastor, porque él es un ¿qué? Pastor de ovejas. Y en la parte superior el báculo tenía incrustada una señal de propiedad, una marca con alguna letra o algo que decía que era ¿de quién? De Judá. Escuche esto bien, ojalá le quede esto nomás. Judá entrega a una desconocida algo íntimo. Judá entregó su intimidad, entregó su identidad como hijo de Dios a una mujer que él pensaba que era una prostituta. Cayó más bajo de lo que uno puede pensar. Proverbios 23-27. Proverbios 23-27 dice, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Abismo profundo, pozo. Para él, ella es una ramera y él ha descendido, ha bajado a lo más profundo del pecado. Aparte de eso, ni siquiera se imagina que es ¿quién? Su nuera. El versículo 18 es claro. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella le pidió esas cosas y al final dice, ¿y ella quedó qué? Embarazada. Concibió de él. En el camino de los pecadores, Judá ha tocado fondo. Finalmente consuma la fornicación y dice el versículo que ella concibió de él, quedó encinta o quedó embarazada. Una vez más pasa lo que pasa con todos los hombres. Sus virtudes son públicas, sus pecados secretos. Una vez más pasa eso. Versículo 20 del pasaje de hoy. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de ¿quién? Bendición, su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Judá empieza a zafarse, a esconder su pecado. Manda con otro, ¿sí? Dice, vaya, lleven el cabrito, que eso fue lo acordado, ¿no? Eso fue lo que hablamos. Él lo envía para recuperar las cosas, lo hace con su consejero, su cómplice, Adulamita, el amigo que lo ha acompañado en su pecado en los últimos años. Qué peligrosas son esas personas que nos aconsejan mal. No somos capaces de dejarlas de lado sabiendo que nos hacen daño. Todos tenemos una Adulamita que hay que sacar de nuestra vida. Esa persona que nos hace daño y nos aconseja mal. Él no va, no quiere ser visto por allí. Qué pena ir por allá donde están las prostitutas. Pero ya durmió con ella. La doble moral, ¿no? Dejemos así, dice. Dice, la sorpresa es que no hay tal prostituta, porque el amigo preguntó que dónde estaba la prostituta y la respuesta es que no ha habido ninguna. Por allí, versículo 21. Preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna, no hay ninguna prostituta por acá. No sabemos de qué está hablando. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Versículo 23, Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. La hipocresía de Judá es terrible. No quiere que nadie sepa. Dice, tómela para usted, para que, qué testimonio que yo cumplí. Yo pagué, ¿sí? No me dio nada gratis, yo le pagué, ¿no? Él no quiere que se sepa nada. Él está tranquilo, él dice, bueno, al menos nadie sabe que yo le entregué mis cosas personales. Escuche esto, en el pecado se entregan cosas, ¿qué? Personales, siempre. Se entrega nuestra identidad, nuestra alma, nuestro ser. La hipocresía de Judá
es impresionante. Él no quiere ser menospreciado y usa el plural. El plural en el versículo 23 dice que no seamos menospreciados. Escuche, a él le importa más la reputación de su amigo que su identidad. A él no le importa si recupera o no recupera las cosas que son tan importantes como el sello, el báculo, todo esto. Y él dice, me importa que tú no seas menospreciado y yo no sea menospreciado. Escuche, a muchas personas les importa el impío que no sea menospreciado. No les importa si la casa de Dios es menospreciada. Él está diciendo que él no quiere que se sepa nada. No me importa si no recupero nada, pero que nadie sepa. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y ¿qué? Sea quemada. Aquí empieza a cambiar la historia. El carácter de Judá está contaminado, escuche. Vemos el proceso del Salmo 1, consejo de malos, camino de pecadores. ¿Ahora qué? Silla de escarnecedores. Se sienta a escarnecer ¿a quién? A su nuera, a la palmera. Yo sé por qué le digo lo de la palmera, porque ahora lo va a entender. Se sienta a escarnecer a la palmera. Está en el juicio, él es el juez. El culpable se volvió ¿qué? Juez. El pecador juzgando. Apenas le dan la noticia que si no era fornicado, dice quemadla, sin saber que el hijo que ella lleva en su vientre es suyo. No sabe nada, no se imagina nada todavía. El tribunal de Judá es un tribunal lleno de engaño, de hipocresía. Él no sabe el escándalo que hay detrás de lo que está pasando. Tamar había sido exiliada, ¿se acuerdan? ¿Para dónde la mandó? ¿Para dónde el papá? No está bajo su jurisdicción, él no puede hacer eso, pero usa su poder para escarnecerla, usa su poder para juzgarla, usa su poder para menospreciarla, usa su poder y la quiere matar. Está a punto de matar a un inocente que es el bebé, porque él no es culpable, él es inocente. Ella debe morir, pero aún así, escuche, no es Judá el que determina eso. Es otra ley, otra autoridad tenía que juzgarla a ella, no él, porque él la mandó para donde la sacó, la exilió. Judá es excesivamente riguroso con el pecado de Tamar, pero tolerante con su propio pecado. Así somos nosotros. Y tú dirás, yo no soy así. No, somos peores que Judá. Dios sabe lo que pensamos y lo que somos. Iglesia, escuche esto, es un privilegio que cada semana, escuche, cada semana nuestro pecado sea confrontado por la palabra. Usted no se imagina el privilegio tan grande que es una iglesia que confronta el pecado semanalmente. Eso te va a impedir llegar a donde llegó Judá. Eso te va a impedir descender a lo profundo, a los fondos que Dios no quiere que lleguemos. Saber que somos pecadores y Dios nos perdona, nos ayuda a ser paciente con otros. Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, voy a leerlo despacio y lo voy a explicar despacio, envió a decirle a su suegro. El valor de Tamar es sorprendente, por eso la llaman la justiciera de Dios. Tiene un as bajo la manga. Ella hizo lo contrario que su suegro. No lo avergonzó en público, le envió un mensaje en secreto. No lo avergonzó. Ella podía haberlo dicho en el momento en que la fueran a matar. Mi hijo es de Judá. Tengo el bordón, tengo las pruebas, tengo todo. Pero dice que ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, le mandó un mensaje con alguien, venga, dígale a Judá y entréguele estas cosas y dígale que el hijo que llevo es del dueño de estas cosas. Cuarto y último, el arrepentimiento de Judá. ¿Sí ven el proceso? ¿A dónde nos lleva? A Cristo, a la cruz del Calvario. Cuando un mensaje termina en la cruz es un mensaje de Dios, de resto no es un mensaje. Tiene que terminar ahí, donde todos nosotros debemos ¿qué? Terminar. Donde si usted se siente confrontado con un tema, con el pecado,
es para que usted vaya ¿a dónde? A la cruz. No es para que se sienta juzgado. Versículo 26, el desenlace del pasaje es lo que Dios espera que pase en nosotros cuando somos confrontados con nuestro pecado. Versículo 26. Entonces Judá los reconoció. Leamos el 25, la segunda parte. Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta, también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció. Él vio las prendas, reconoció su pecado, fue confrontado, su maldad salió a la luz. Solo cuando la maldad sale a la luz nos podemos ¿qué? Arrepentir. Antes no podemos arrepentirnos porque no sabemos de qué arrepentirnos. Sale a la luz. El juez de toda la tierra quebró al juez humano. ¿Quién era Judá? El juez. Sacarla y quemarla. Ahora no puede hacer nada. El juez de todos los hombres lo está juzgando a él. Le dice, Dios le muestra su corazón no para destruirlo. Las heridas de Dios sanan el alma. El quebrantamiento de Dios es para vida. Siempre será así. Proverbios 27:6, por favor. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. La única herida fiel es la de Dios sobre el alma. Salmo 119:71. Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Con amor para Judá. La humillación según Dios es un regalo. No menosprecies la predicación cuando ésta expone tu pecado. La humillación según Dios es un regalo. Nunca menosprecies la predicación cuando ésta expone tu pecado. Más justa es ella que yo, dice Judá. Más justa es ella que yo. Reconoce que él falló al no darle el hijo y dice, nunca más la conoció. Empieza el proceso de santificación de Judá. ¿Después de qué? De la caída. 27 al 30. Aconteció que aquel tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano uno y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana diciendo este salió primero, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre ¿qué? Fares. ¿No le parece parecida a la historia de dos gemelos que peleaban en el vientre? ¿Quiénes eran? Jacob y Esaú. La historia se repite y el menor va a ser mayor que el mayor, valga la redundancia. Fares significa brecha. ¿Qué brecha te has abierto? Porque la mujer se abrió para que saliera Fares. Ahora vamos a hablar de la palmera. La escarnecida es bendecida con fruto. Una sola relación bastó para que la providencia divina permitiera que esta mujer quedara embarazada. La palmera Tamar ha vuelto a florecer. Dios ha derramado de su gracia sobre ella. Ahora es la heredera de la tribu de Judá. Todas las miradas están puestas en ella porque Dios la ha hecho la matriarca de Judá. Pasó de ser repudiada, menospreciada, a ser de la línea generacional del Mesías. Su osadía, aunque fue pecado, Dios la usó para guardar la simiente santa. Esa se llama la gracia. ¿Quieres conocer la gracia? Esa es la gracia. Es la que no toma en cuenta el pecado, por vil que el pecado sea. Judá fue transformado, versículo 26 dice que nunca más durmió con Tamar. En los capítulos siguientes de la historia usted va a encontrar más adelante que vuelve a su casa, se separa de Hira el adulamita, vuelve a casa de sus hermanos después de 20 años. Escuche, una casa, y eso es para usted y para mí, una casa donde hay pecadores, pero es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Aquí hay Jacobs, aquí hay Rubénes, aquí hay Dinas, hay Raqueles,
Hay muchos Judás y está usted y estoy yo. Aquí estamos los pecadores y los que necesitamos la gracia somos nosotros. El Salmo 78, 67 habla de la elección de Judá por gracia. Salmo 78, acompáñeme allí por favor. Habla de la elección de Judá por gracia. Salmo 78, versículo 67. Desechó la tienda de José. Mire, José no tiene la vida que tiene Judá de pecador. José es más diferente, es muy diferente. Pero desechó la tienda ¿de quién? De José. No escogió la tribu de Efraín, de donde era Josué, imagínense. No la escogió, sino que escogió ¿qué? La tribu de Judá. El monte de Sión, el cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra cimentó para siempre, eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. La elección por gracia para Judá. Cerramos el tema y vamos a hacer la cena basados en el mismo pasaje para cerrar con el Evangelio de Jesucristo en el pasaje. Pero vamos a cerrar el tema hasta ahí, hasta el versículo 30. Cristo es superior, iglesia. Cristo es el Evangelio revelado. Escuche, Judá fue redimido y cimentado por Dios, de él vendría David. En última instancia, el sueño de José es para Judá el escogido. ¿Se acuerdan del sueño? Que los hermanos se inclinarían a él. Lea Génesis 49, versículo 8. Dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Se ve la revelación cómo es? El sueño no era para José, el sueño era para Judá. Nadie lo sabía, solo el Señor. El sueño era para Judá. Te alabarán tus hermanos, se inclinarán a ti. Ahí está la palabra para él. No porque fuera mejor, para mostrar al más vil de los pecadores la alabanza de la gloria de su gracia. Escuchen, nosotros alabamos al hermano mayor, ellos alabaron a él, porque es alabanza. Dios podía escoger a los egipcios por su conocimiento, podía escoger a los fenicios por su capacidad comercial, podía escoger a los griegos por su sabiduría, podía escoger a los romanos por su poder político y militar, pero escogió lo vil y lo menospreciado. Cogió lo que no es para que sea. Usted y yo no somos, iglesia, sin Dios nada, pero en Dios somos su promesa, somos sus hijos y tenemos esperanza. Dios aplasta con su gracia nuestro orgullo. Queremos ser el objeto de su salvación. Queremos ser activos, no pasivos. Queremos alcanzar el cielo a nuestra manera con las torres de Babel que hemos creado. Pero la salvación es de un Dios ofendido por pecadores impotentes, a quienes ofrece perdón y vida nueva. La salvación es del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a compartir algo acerca de la cena basado a la aplicación, sí. Pero la dejo al final. La aplicación al final. Vamos a hablar de la Santa Cena y vamos a orar ahora por el tema. ¿Por qué? Porque está asociado a esto. La Santa Cena simplemente es el Evangelio revelado en ese pasaje y lo vamos a ver que Cristo es superior. Cristo está allí. Cristo quiere recordarnos hoy su sacrificio, que murió en la cruz del Calvario para que usted y yo estemos aquí. Quiere darnos vida abundante. Escuche esto. Charles Spurgeon dijo que en las escrituras siempre hay un camino que nos lleva a la cruz. Y no se trata de Judá y José, se trata de Cristo en el pasaje. En las escrituras siempre hay un camino que nos lleva ¿a dónde? A la cruz. ¿Quieres entender la Biblia? La empiezas a entender cuando en toda la Biblia tú encuentras un camino. ¿A quién? A Cristo. Ese camino ¿hacia dónde? Hacia la cruz.
Este pasaje nos muestra el verdadero judío, Jesús. Judá vendió a su hermano por dinero. Jesús nos compró con su sangre. Judá abandonó a sus hermanos y se fue tras los placeres de la vida. Jesús dejó la gloria eterna para salvarnos. Judá menospreció a Tamar, pero Jesús vino a levantar la cabeza de los pecadores y convertirlos en una novia sin mancha. Judá expuso a Tamar en un falso juicio, pero Jesús murió en lugar de una novia adúltera y fornicaria, que es la iglesia. Judá negó a su hijo a Tamar. Dios ofreció su hijo a la iglesia. Judá anduvo en camino de pecadores, se sentó en silla de escarnecedores. Pero Jesús es la sabiduría de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Judá fue redimido por gracia, pero Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Judá intercedió por Benjamín, que no hizo ningún mal, años más adelante, pero Jesús intercede por los pecadores que merecíamos el infierno. Esto hizo por ti y por mí. El nombre Judá significa alabanza. Cuando Judá nació, su madre Lea alabó al Señor. Cuando Jesús nació, su madre María alabó al Señor, pero quien encarnó una vida de alabanza fue Jesús. Él es la verdadera alabanza. Él es el verdadero Judá, la verdadera alabanza. Él es el verdadero patriarca, el verdadero David. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el centro del evangelio, quien consuela a su pueblo. Lo defiende y murió por él. Él es único digno de abrir los libros en el juicio. Fares abrió una brecha antes de nacer, pero nuestro Fares, que es Cristo, abrió un camino vivo y nuevo, haciéndonos nacer de nuevo por su Espíritu. La justicia de Tamar es una tenue luz comparada con la justicia de Cristo, pero fue suficiente para que Judá se diera cuenta de su pecado. Cuánto más la justicia de Cristo, cuánto más cada atributo de nuestro Dios, cada buena obra nos muestra su santidad y nos muestra nuestro pecado. Así como Judá podemos venir a Cristo hoy. Aún hay un lugar para un pecador más en la iglesia. Aún hay un lugar para un Rubén. Hay un lugar para un Judá y hay un lugar para una Tamar, la palmera que volvió a florecer. Padre,